compartir. Y estoy pensándolo. Sí. Esta es hermana. Es bien interesante porque hay varios puntos con esta historia, ¿no? Lo primero es que al principio de Números y aún en Josué 17, me parece que está, se habla de los hijas de Zelofejad y al principio de Números se dice, Zelofejad no tuvo hijos, pero tuvo estas hijas. Algo que es extraño, porque en las genealogías, por lo general, nada más entran los hombres, ¿no? Por ahí yo me puse a hacer un trabajo de investigación de encontrar nombres de mujeres, y no había encontrado, bueno, no encontré, llegué como hasta Éxodo, ya no llegué a Números, pero, bueno, es interesante uno que sean nombradas ellas dentro de la genealogía, las hermanas. Y la otra es esta costumbre de que el que hereda es el hombre, ¿no? Al que hay que heredarle porque, bueno, en tiempos modernos es que las mujeres se van a gastar el dinero o no van a saber administrar. Esa era una de las razones, me acuerdo que escuchaba yo. Y otra era que los hombres son más responsables, entonces son los que tienen que heredar y ellos van a cuidar de sus hermanos. Pero en este caso, estas hermanas, a mí me encanta esta imagen de cómo van ellas y piden, ¿no? Lo que les toca. Esta historia se repite un poquito en Josué, cuando Josué empieza a repartir las tierras, y le dicen, bueno, y Josué dice, lo mismo que dice en Éxodo con Moisés, pues se repite con Josué, no es que haya sido una doble herencia, sino fueron escritos en diferente tiempo y querían hacer como Josué es el sucesor de Moisés y hace lo mismo, ¿no? Entonces me fui a Números con Moisés, más que irme con Josué, porque el de Moisés trae más texto. Y bueno, estas mujeres van y dicen, oigan, pero pues no me van a dejar fuera, no nos van a dejar fuera de la repartición, entonces pues denos, ¿no? Y dice el texto, ¿no? Que Moisés fue y lo consultó con los ancianos, y ya que fue así como de, no, pues sí, o sea, hay que heredar. Y yo dije, oh sí, una batalla ganada, las mujeres pueden heredar en la Biblia. Y ahí ya nos quitamos todo este sistema patriarcal de solo los hombres pueden heredar. Yo no sé por qué no lo leyeron eso en un principio en el texto. Pero entonces nos vamos a la segunda lectura y llegan los hombres preocupados. Oye, Moisés, es que mira, pues si ellas se casan como que con cualquiera, tierras se van ahí, o sea, fue como, te damos las tierras y luego aparecieron las letras chiquitas en el contrato de herencia, ¿no? De sí, pero pues es que son 5, ¿no? Entonces son muchas tierras, ¿no? Las que se van a ir. Y hay un video, no lo quise poner, dura 2 minutos, donde está Moisés con las hijas de Zelofejad, una escena de alguna película, me parece que dice de los 10 mandamientos, donde están ellas bien contentas hablando con Moisés, así de, ay, sí, que no sé qué, y Moisés, no, entonces, miren, vamos a quedar así, bien bonito, yo les voy a encontrar marido a ustedes, ¿no? Y ellas, ay, pero ¿cómo? Es que hasta les hago las caras de las pobres chicas ahí, pero es que ¿cómo? Y así, porque así yo les voy a encontrar buenos maridos, ¿no? Y ya, bueno, está bien, ¿no? Y ya, Moisés se quitó un peso de encima, que ya no iban a perder las tierras, ya no se iban a ir a otros lados. Entonces, el texto me gusta porque íbamos bien cuando dijeron, sí, ahí están las tierras. Y pensé mucho en si leíamos la segunda parte, porque ya ahí ya me peleé con el texto y es como de, ay, tenía que ser, ¿no? Pero bueno, no todo es bonito en esta vida. Y todo tiene letras chiquitas. Entonces, esas fueron las letras chiquitas de la herencia de estas 5 hermanas que tenían que casarse con jóvenes israelitas y que además dice el texto, y se casaron con los primos, algo común en ese tiempo. Imagínense, ahora nos tuvimos que casar con los primos.
ya todos no tengo muchos primos y ya mis primos son muy grandes, yo soy de las más pequeñas en mi familia, así que ya me hubiera quedado sin casarme. Pero imagínense que nos tenemos que casar con los primos porque no vaya a la casa a llegar, la casa la vaya a heredar algún otro hombre, ¿no? En mi familia. Y yo, bueno, no, tampoco tengo casa, así que no, nada me pueden quitar en ese sentido, de propiedades, ¿no? A menos de que se quieran robar todos mis libros, ese sí sería un problema, pero no. Mi esposo y yo somos muy compartidos y tenemos un librero mío, un librero de él y un librero de los libros de mi papá que dejó en México, así que imagínense cuántos libros tenemos. Pero a lo que quiero llegar es, uno, que estas mujeres fueron y pidieron lo que les tocaba y entonces, como ando ahorita mucho con la cuestión de las mujeres y la autoridad, se darán cuenta, que es lo que hemos visto en los últimos domingos. Estas mujeres se juntaron, porque además es como, ni siquiera lo hicieron solas, o sea, no fue una por una, sino fue el cuchicheo de, oye, pues tú que eres la mayor, ve, ¿no? O sea, no fueron las 5 juntas con Moisés y le dijeron, oye, a ver, las cosas están así. Hubo un consenso, una reunión, y dijeron, bueno, pues sí, les toca, ¿no? Es lo justo. Dices, bueno, estuvo bonito esa parte del texto, me gusta, mujeres juntas fueron y pidieron, exigieron, se les dieron, y entonces ellas tienen sus tierras. Eso es algo lindo del texto, es algo que rompe mucho con esta idea tanto de la herencia de los hombres como de las mujeres no pueden pedir, porque aquí vemos que sí piden y sí tienen. También por eso les puse ese canto de la hermana Glenda de pide y se los dará. Dije, creo que queda bonito. Si pedimos, Dios nos va a dar y si no, los hombres. Las autoridades, aunque no les guste. Y entonces, pues ya, pero claro, tenían que llegar, yo creo que ahí vamos a ver, Moisés era muy justo, pero pues los otros hombres que estaban interesados en crecer el imperio israelita. Fue así como de, pero es que, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Quién sabe con quién se vayan a casar? Sí, y si no saben elegir, que ahí es muy extraño, bueno, ahí es un poco extraño en la parte de la historia, porque al ellas no tener un padre ya y no tener un hermano, quien se encargaba de su cuidado según la tradición, tenía que ser el pariente más cercano, o sea, algún tío, o un primo, pariente más cercano. Pero ellas tienen la autoridad. Eso me gusta de esta historia y por eso quería que reflexionáramos hoy sobre estas chicas, bien decididas, ¿no? Así de, pues, y yo me imagino cómo las habrá educado Zelofejat, ¿no? Al punto de que ellas sienten el derecho de decir, tengo que exigir, ¿no? Cualquier otra, si nos fuéramos con esta idea de la mujer sometida y que depende de un hombre, pues ahí estarían como, ay, con el primo a ver, ¿qué pasa? Entonces, me gusta quedarme con esta imagen de estas hermanas que exigen y que obtienen sus tierras, ¿no? Y pues bueno, no todas las historias, pero como estaba una vez escuchando, estamos empezando en el Antiguo Testamento, entonces pues todo tenía letras chiquitas. En el Nuevo esperemos que cambie la cuestión de la herencia. Pero bueno, todos tenían letras chiquitas, no fue tan malo el asunto, no sabemos después qué pasó con ellas, ni con los primos, ni los hijos. Tengo que irme a investigar su herencia, su genealogía, ¿no? Pero bueno, quería que hoy reflexionemos sobre esta cuestión de cómo también podemos pedir y también Dios nos los va a dar y cómo se nos ha inculcado una idea y cómo cambia cuando leemos el texto y decimos, hijos, o sea, ¿por qué siempre tenemos que irnos como lo tradicional y lo tradicional según quién? Que también eso. ¿A quién se le ocurrió decir que las mujeres no podían heredar? Y tenemos aquí al principio de la Biblia, en el Antiguo Testamento, que las mujeres heredaron tierras. Nos podemos quitar de encima el siguiente capítulo donde dice que las casan con los primos y nos quedamos como de heredaron las tierras bien bonito. ¿No? Nos olvidamos de las letras chiquitas, pero bueno,
Eso a mí me emociona el texto, eso me gusta porque es como cambiar y darte cuenta de que si alguien en pleno siglo XXI dice es que el hermano es el que tiene que heredar porque es el hombre, decir, ay, no, 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 disculpen, ¿no? Hay mujeres que heredaron y fueron 5, no fue una, fueron 5, ¿no? Entonces, me toca, ¿no? Esto es para que nos vean y quieran exigir herencia, ahí tienen una base bíblica para exigirla. Y ya, esa es mi reflexión, eso es lo que me emociona el texto de hoy. Pero a ver, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué les parece este texto? Yo me estaba acordando de mis hermanos. Yo soy la mayor de 4 y tengo 2 hermanos. Tenía 2 hermanos, uno ya se murió, queda uno, menores que yo. Y siempre que había algún comentario en relación con la casa de mi mamá, siempre el comentario era, sí, pero el esfuerzo de mi mamá y mi papá, es decir, del papá de los 4, se va a perder si cualquiera de ustedes se casa, quién sabe con quién, y ustedes se mueren y la casa se le queda al quién sabe con quién, ¿no? Y eso siempre fue motivo de discusión y de complicación. Y estoy hablando de este siglo, ¿no? Y pareciera que las mujeres de alguna manera siguen siendo vistas como incapaces de, ¿no? Y bueno, el final de esta historia de la casa de mis papás es peor, porque yo heredé la mitad de la casa de mis papás, pero la otra mitad la heredó la mujer de mi hermano muerto y su hija, que nada tiene que ver con la familia. Es decir, sí se vale con los hombres, pero no con las mujeres, ¿no? Si yo me hubiera muerto antes, hubiera habido mucho pleito para que fuera mi esposo en turno heredar esa casa. Pero en el caso de mi hermano, por supuesto, su mujer sí pudo heredarlo, ni siquiera era casado, sí pudo heredarlo, ¿no? Yo creo que es una situación muy complicada, porque las mujeres aún en este tiempo seguimos siendo vistas como incapaces de, ¿no? Y lo que dices es porque no sabemos administrar, porque nos lo vamos a gastar en chuchulucos, ¿no? Cuando la mayoría de las mujeres lo que heredan se lo gastan en los hijos, ¿no? Las mujeres que trabajan se lo gastan en los hijos, no se lo echan encima y se compran perfumes y zapatos. Es una historia interesante, como para repetirla cada domingo, cada lunes y martes, y miércoles y jueves también. Es interesante. Y también la cuestión de cómo las autoridades siguen dando, o sea, a pesar de que como papás pueden, o sea, yo, digamos que yo heredo mitad y mitad de la casa aquí a mis hijos, las autoridades luego como que automáticamente le dan más peso a la parte del hombre que de la mujer, ¿no? O sea, no es equitativa. Ahí depende del juez y toda esta cosa, pero aún las autoridades siguen viendo hacia la parte masculina y no ven hacia las mujeres y el trabajo que hacen. Y que es algo que uno dice, hijos, ¿cuándo nuestra sociedad va a cambiar? Y que no solamente en México, o sea, por lo menos podríamos decir en Latinoamérica sigue pasando, ¿no? No sé en Europa, un día que vaya les platico que me dicen, pero creo que en Europa parece que es un poco más equitativo. Bueno, eso quiero pensar. ¿Qué dicen? Demás, se quedan callados. Están pensando. Yo lo que me queda claro y ahorita para reflexionar es que debemos de tener presente la igualdad de derechos entre los géneros. Eso es lo primero que yo diría, que los dos, el hombre y la mujer, tenemos los mismos derechos. Y ahorita estoy pensando que en México se puede complicar un poco más la cosa cuando es indígena y luego es mujer. Imagínense,
digo, históricamente siempre se ha tratado a los pueblos originarios como incapaces, tontos. Lo mismo que tal vez ahorita en este ejemplo se piensa que la mujer, y más aparte, si es mujer, ya es doble pérdida, ¿no? Ya bajó 2 escalones más en esta situación. Y lo que dice Raquel, yo creo que es muy generalizado. Yo con mucha vergüenza, yo también les diría que en algún momento pensaba, yo tengo una hermana nada más. Y mis papás hasta eso siempre han sido parejos. Cuando yo era niño, yo decía, ¿por qué están mal educando a mi hermana? Yo le llevo 12 años, entonces yo le decía, Sara, pásame una cuchara. Y mi mamá me regañaba, no, ¿qué pasa? A mí una hora, párate tú y ve por ella, ¿no? Y luego no estaba mi mamá y le decía a mi hermana, y mi hermana me decía, pues ve tú por ella, ¿por qué tengo yo que andarte haciendo tus cosas? Y dice, qué maleducada la están. Fíjense cómo se va impregnando el machismo en nosotros, ¿no? Y en esta cuestión de la herencia, mis papás siempre dijeron mitad y mitad. Yo sin decirlo, sin expresarlo, pero pensando decía, y quién sabe quién se va a quedar todo el esfuerzo de la familia, quién sabe con quién se vaya a quedar Sara, y el ganón va a ser el otro, ¿no? Pero no me había puesto a pensar lo que está diciendo esta Raquel, que es al revés también. Entonces, para concluir, con lo que yo me quedaría es con la igualdad de derechos. Todos tenemos derecho tenemos que tener los mismos derechos, hombres y mujeres, y dependiendo yo me iría igual con razas, pues también con preferencias sexuales. Yo veo que también de alguna manera, no se puede decir, se denigra o no se toma en cuenta a las personas que son o decidieron tener otra orientación sexual, como les dicen ahora, ¿no? Y yo pienso que por el hecho de nada más de ser seres humanos, tenemos derechos, bueno, tenemos el mismo derecho a todo, ¿no? Primero a nuestra dignidad, como primer lugar a nuestra dignidad, y ya después todo lo demás, como esto de las herencias, derechos políticos, derechos económicos, derechos laborales, derechos, ¿cómo se puede decir?, afectivos. Bueno, tiene que ver con la dignidad. Sí. Y es bien fuerte, imagínense, estamos hablando de herencia de mujeres. La parte de la herencia como parejas homosexuales, la pelea que hubo, no sé si es en todo el país o nada más fue aquí en la Ciudad de México, la parte de la inclusión, porque habían muchas parejas que tenían 20 años juntas y no podía uno de ellos acceder a los seguros médicos de su pareja o no podía heredar porque no se permitía el matrimonio, pero ya que les permitieron el matrimonio, pues los papeles de el IMSS y todos estos trámites legales tienen esta limitancia que dice esposo y esposa. Y entonces cuando llegaban era de, pues es que somos 2 hombres o somos 2 mujeres, ¿no? ¿Y cómo llenamos? Ah, es que entonces no se puede, ¿no? O sea, ¿cómo nos cerramos? Porque tendemos mucho a poner nuestros propios prejuicios antes de pensar en la justicia o en la igualdad del otro o de la otra. Y entonces me acuerdo de esta lucha porque veía las entrevistas de una pareja que lleva como 20 años juntos y que decían, el problema es que si yo me muero, pues yo no le puedo heredar a mi pareja que ha sido mi compañero toda la vida, ¿no? Entonces lucho para que él pueda tener, pues, por lo que yo he trabajado, ¿no? Aún hasta su pensión, me acuerdo, decía, para que él tenga la pensión. Y que tú dices, son cosas que a veces no pensamos a futuro, ¿no? Pero que son importantes pensarlas y decir, bueno, hay que ser parejos, ¿no? Yo, mi casa, se construyeron los cuartos y yo les digo a mis hijos, pues si su papá y yo no estamos en algún momento, pueden tener cada quien su departamento, uno abajo y otro arriba, y ustedes deciden quién quiere arriba y quién quiere abajo, ¿no? Pero, pero por lo menos, y digo, al final esto es una herencia por parte de mi esposo, ¿no? No de mis padres. Pero sí es como, hijos, ¿no? ¿Cómo es la cuestión de pensar, ¿no? Pensando en una construcción, ¿no? Cómo compartir espacio con, ¿no?
con tu familia, pero de pronto pensar esta parte de, es que quién sabe quién vaya a venir, ¿no? Y bueno, pero pues es que es igual, ¿no? En ese sentido. No quiere decir que los hombres sepan elegir mejor que las mujeres pareja. Somos humanos y elegimos igual y nos equivocamos igual y todo. Yo nada más veo a Tali con cara de pensativa, así como muy callada. No, es que tenía yo mi discurso por el lado de la propiedad y cómo este asunto empieza a crear el patriarcado y demás, ¿no? De cómo empiezan para asegurarse de que mi terreno sea heredado a mi hijo, tengo que asegurarme que mi esposa no salga de la casa, ¿no? Y entonces así empieza, ¿no? Y el asunto mucho del patriarcado empieza por el asunto de la propiedad, ¿no? Para cuidar esta parte, ¿no? Que los hijos, hombres, hereden, o sea, asegurarme que sea mi hijo el que herede, básicamente. Y de ahí empieza mucho el patriarcado y el machismo. Sobre todo en el rumbo de Levante, lo que le llaman, ¿no? Y el Mediterráneo, entonces, y por ahí va mi discurso. La verdad es que no, propiedad y las mujeres y las hinchas. Por supuesto, me da coraje que no se haga énfasis en este pasaje. Y cómo es que, si de todos modos muchas de nuestras leyes están basadas en este pensamiento judeocristiano, solamente es lo que les ha convenido a los hombres, ¿no? Entonces, básicamente la historia de la humanidad ha sido lo que le ha convenido al hombre y por eso las mujeres estamos como bastante marginadas, ¿no? Por ahí va mi discurso, pero ahorita que estaba oyendo es que a través de esta historia Dios muestra su provisión a las mujeres. Eran mujeres que se quedaron sin papá y en teoría las mujeres no tenían el derecho, no heredaban, sino su única opción era casarse y, ¿no? Que las acogieran en la casa del marido, ¿no? Sin embargo, creo que es una muestra, una historia que nos permite confiar en la provisión de Dios a mujeres que nos hemos quedado solas. Que así ha sido, ¿no? La provisión de Dios así ha sido. Pero quizá también pudiéramos como remarcar esta historia en nuestros espacios eclesiásticos para saber que la mujer está protegida y que Dios cuida de las mujeres, ¿no? En cualquiera que sea su situación. Que los hombres luego se aprovechan, bueno, también está el otro pasaje, ¿no? También en aras de su propiedad, ¿no? Pero podemos como reconocer la providencia, ¿no? El cuidado, de que Dios ve por las mujeres, o sea, los hombres quizá no, en sus leyes, varones, pero Dios sí. Entonces, Dios hace de un lado las leyes, Dios hace de un lado las tradiciones, ¿no? Para beneficio y protección también de las mujeres y sus hijos e hijas. Entonces, así. Vamos a decir, de las mujeres y de las personas marginadas. No solamente de mujeres, pero también de las personas marginadas, de las personas, yo digo, por ahí yo compartía mucho una imagen de para las personas LGBT, ¿no? De que si en tu casa o en tu familia te hacen a un lado, aquí tienes una familia y creo que es válido, ¿no? Cómo todavía, sí, o sea, yo a veces pienso o hago un recuento de cómo está la sociedad, es decir, nosotros, porque somos mujeres, estamos peleando en la cuestión de las mujeres, ¿no? Pero a veces pienso en las personas LGBT que corren de sus casas, que los desconocen como hijos, y yo así como, hijos, ¿no? O sea, qué complicado. Estamos en una sociedad donde hay demasiada marginación, hay demasiada discriminación y hay demasiados prejuicios puestos en el otro, prejuicios míos puestos en el otro, ¿no? O esta parte de, tú como hijo tienes que vivir lo que yo no viví, o tú como hija tienes que vivir lo que yo no viví. Esta parte de la imposición, que hay algunas historias en la Biblia vienen así, pero bueno, tenemos a estas hermosas mujeres, hermanas, que
siempre exigen, ¿no? Su herencia. Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Que Milca y Tirsa me parece que son más conocidas, pero Maala y Nogal, Ogla, son nombres que se nos podrían parecer como extraños, ¿no? Vamos. Quiero hacer un comentario. Estamos hablando del papá de estas mujeres y de 5 mujeres, 5 hijas. Esas mujeres deben haber tenido madre. Y es interesante que la mamá no aparece por ningún lado, ¿no? Eran hijas del fulanito. Se quedaron huérfanas, suponemos que de mamá también, ¿no? Pero no se menciona a la mamá. Como muchas mamás, no, mujeres, mamás y mujeres, no son mencionadas. Pero aquí tampoco se menciona a la mamá. Sí. Sí, me quedé pensando en esa parte. Posiblemente la mamá ya no vivía porque si hubiera vivido, hubieran entrado en la ley del levirato y algún primo, pariente cercano, se hubiera hecho cargo de ellas. En el caso de que ellas, estas chicas, busquen su herencia, significa que ni siquiera por parte de la mamá estaba, ¿no? Pero sí es cierto, habrá que buscar el nombre de la esposa de Zelofehad. Por allá debe aparecer. Lo voy a buscar y se los voy a mandar para que lo encuentre. Bueno. Porque sí ha de existir. No, y ¿sabes qué? Entonces, también te lleva, o sea, pero hace rato preguntabas, ¿quién sabe cómo lo educó el papá? ¿Quién sabe cómo lo educó el papá y la mamá? ¿No? Para que tengan esta visión de que tengo el derecho y voy a pedir el derecho. Tipi. ¿Ya ven? Todavía hasta nosotros tenemos que luchar con este sistema patriarcal de acordarnos y de pensar en las otras.